Bienvenido, otro directo más. Imaginaos si yo estoy cansado. Imaginaos Bernal del Castillo y Hernán Cortés y Sandoval y Alvarado, etcétera. Y yo estoy cansado de leer sus historias. Imaginaos, sin tener que estar peleando en guerra. Los únicos que no se cansan aquí son los de la salchicha. Esto, si siguieran los directos mucho más, ellos felices. Pero bueno, señores, hola, bienvenido Eduardo, hola Luz María, gracias Ariel de nuevo, gracias por ayudar, gracias de nuevo Ariel por ayudar. Que yo no seas pesado, hombre. Vamos a empezar ya, porque aquí tenemos a Pakal. Hoy voy a ser breve en lo de los extraterrestres, pero solo quería poner un ejemplo de nuevo de lo fácil que es engañar a un ignorante. Los que habéis leído mi libro, La historia verdadera de los hijos del sol, habéis visto las explicaciones que yo doy sobre la tumba de Pakal. No voy a entrar aquí en más explicaciones. El que quiera puede comprar el libro, ahí está muy bien explicado. Entonces, una persona ignorante puede ver la tumba de Pakal y como no comprende lo que aparece, pues puede pensar todas las tonterías que quiera. Cuando conoce verdaderamente la cultura maya, que yo afortunadamente y gracias a Dios conozco muy bien, porque yo llevo desde 2001 y yo viajé hasta 2019 a las ciudades mayas prácticamente cada año. Entonces podríamos decir que yo estuve visitando perdón, me equivoqué, 2001 no, 2007. 2007, 17. Yo visité durante 12 años, muchas veces, no solo una vez al mes, algunas veces al año, perdón, algunas veces hasta 3, 4 veces al año y algunas veces me quedaba un mes. Entonces yo conozco muy bien Yucatán. También visité, en este caso, Chiapas, que es donde se encuentra Pakal. Que esta es su tumba. Esto es lo que se encontró en su tumba. ¿Veis? La máscara de jade y todo eso. Entonces, los que habéis leído mi libro, pues sabéis que la tumba de Pakal no tiene nada de extraterrestre. De hecho, es ridículo que alguien diga que tiene algo de extraterrestre. Pero quiero que veáis lo fácil que es engañar a la gente. Mirad, esto es en Facebook. Mirad cómo hay 2 personas que ponen que se ríen, ¿no? Pakal, el antiguo gobernante de Palenque, siempre ha inspirado incontables preguntas. ¿Quién era realmente? ¿De dónde vino? Para muchos se trataba en un antiguo astronauta, está mal escrito, como dice la teoría. Pero una reciente teoría indica que Pakal pudo ser viajero en el tiempo. Señores, esto es, los que habéis visto mi libro, veis la ridiculez. Esta es que no tiene límite, fiao. Una persona ignorante no tiene límite en su ignorancia. Es increíble. Pero bueno, todo esto está en mi libro, no nos vamos a entretener. Pero lo que quiero que veáis es como, al final, hola Esther y hola Sonia, al final, pues si yo hiciera esto y dijera, como aquí veis, fue Pakal un viajero del tiempo, si yo me inventara esas tonterías, aún a sabiendas de que es una tontería,
pues yo tendría muchos más seguidores, señores, y ganaría dinero y lamentablemente es así. ¿Pero qué os prueba esto? Sobre todo los que habéis visto mi libro, que ahí es donde lo explico muy bien, en el libro de la historia verdadera de los Hoyos del Sol. En este libro. Los que habéis leído este libro sabéis perfectamente y yo explico exactamente lo que significa toda lo que se encuentra en la tapa de su sarcófago, de su tumba. Y entonces, pues la verdad, que nuestro enemigo es la ignorancia, señores. Nuestro enemigo no es el mal, es la ignorancia. Pero mirad, os voy a contar una cosa. Cuando yo empecé a escribir estos libros, son libros que ustedes, los que lo habéis leído, veis como que son un poco que buscan reconciliar la historia de España, de Nueva España y del México actual con el prehispánico y explicar por qué la conquista, qué sucedió, etcétera. Cuando yo empecé a promover los mayas, yo jamás imaginé que habría gente, o habría tanta gente, mal de la cabeza, que acabarían incluso viendo bien los sacrificios humanos. Mirad lo que dice aquí. Todos me dicen, Tlaloc, ya que llueva, pero nadie me dice, Tlaloc, toma este corazón en sacrificio. Sí. A ver, yo nunca imaginé, si yo lo llego a saber, a lo mejor no lo hago, pero me he dado cuenta de una cosa. Hola, cabeza. Mirad, me he dado cuenta de una cosa. Da igual lo que tú hagas. Siempre va a haber un mal y un bien. Aunque mi libro, y usted lo habéis visto, y todo busca el bien, busca el hermanamiento de mexicanos, de indígenas con españoles, de indígenas con hispanos, ¿no? Hagan lo que hagan, el mal siempre va a darle la vuelta a lo que tú hagas. A mí me da mucha tristeza, pero realmente mi trabajo, muchas personas le dieron la vuelta y lo usaron para mal. Pero yo digo, deberíamos dejar de hacer el bien, porque sabemos que el mal lo va a usar para mal. Es que está... A ver, yo debería no haber hecho mis libros, no haber hecho estos videos. Pues no, señores, hagan lo que hagan, el mal va a estar ahí y el bien también. Y al final, pues llego a la conclusión de que mi libro, aunque sea poca gente, cae en manos de gente que vive engañada y esas personas salen de la mentira, ¿no? Aquí estoy en la ciudad de Belice, en Guatemala. Pero con las redes vemos otra cosa. Fijaos que el que pone esto de que nadie le ofrece corazones, aquí dice alguien que se llama León Polar, dice satanismo, y dice otro, todos son cuentas falsas, ¿eh? No, el satanismo no está relacionado con este Dios prehispánico. Pero el que pone el mensaje, ahora veréis, pone publicidad satanista. Hay que imaginaros, ¿no? Y aquí entra uno que dice que Sacoatl, los sacrificios humanos son historietas engañabobos que escribieron los indígenas ibéricos. Y mira, este que saquea, que también es una cuenta falsa, ¿eh? La portada de mi libro es Quetzalcóatl. Entonces, la maldad es que es imposible de evitar. Es decir, los malvados son imposibles de evitar siempre. Ahora, ¿qué pasa con las redes sociales? Las redes sociales
y eso es lo interesante, las redes sociales son herramientas de destrucción. La maldad que hay en el metaverso de Facebook, eso es inimaginable. Sí. Promueven la maldad, promueven el qué, lo que ellos que quieren promover, ¿qué? El enfrentamiento, el odio, la muerte. Por eso es tan importante, y todavía más ahora, los libros, salir lo más posible de la inteligencia artificial. Porque la mentira del Internet, señores, es una mentira que está hecha muy a mala leche y de una forma muy inteligente. Para destruir nuestra civilización. Y la maldad que hay detrás de Facebook, eso es inimaginable. Inimaginable. Dice, Papa Francisco participará en sesión de inteligencia artificial en cumbre del G7. Van a destruir la humanidad, los pobres jóvenes. Pero mira, aquí tiene, tu video está silenciado en ciertos países donde Meta no tiene los derechos de la música. Señores, ¿os acordáis que hicimos un programa y os dije, si ponemos el himno de España y los pasodobles, lo silencian? Silenciado. Si pones el himno de España o una canción española, pasodoble o lo que sea, lo silencian. ¿Veis? Porque la cultura al final, aunque os parezca que no, la cultura es muy importante. Y la historia más. Y en las canciones, en los himnos, en los pasodobles, también hay historia. Por eso lo prohíben. Mirad, ¿cuándo fue el gran incendio de Londres? En 1666. ¿Os llama la atención, a que sí? Mirad, la rete ante mendicité en cette billet también se publiqué. ¿Ha visto qué buen francés tengo? Señores, están en Francia ahora, van a arrestar a los mendigos por pedir. Y están prohibiendo que la gente coja dinero del suelo. Eso es para quitar el dinero en efectivo. Y porque el gobierno en Francia ahora es tan malvado, este Macron, yo lo he puesto en mis libros, El sueño del emperador y el valle sagrado. El gobierno de la Unión Europea es tan malvado y de la Francia de Macron es tan malvado que no solamente humillan a los franceses y están matando de hambre a muchos franceses, sino que encima no le dejan coger un billete del suelo. Yo qué sé, es una persecución como la que están haciendo Macron y la Unión Europea de los pobres, eso nunca se había visto. La maldad que hay detrás de la Unión Europea y del gobierno de Macron, eso nunca se había visto. La maldad, ¿no? Y ante eso está el otro mundo. Mirá que es un lugar tan bonito. Esto es en México, pero en el lugar donde yo lo vi no ponen qué pueblo es, ni qué ciudad. Mira, eso es un pueblo mexicano católico, ¿veis? Sus árboles, muchos árboles, una hermosa iglesia. ¿A dónde nos puede llevar esta maldad que demuestran? Porque daos cuenta, el Facebook es una combinación mortal, porque es la combinación de los ignorantes y los malvados. Ignorantes que por medio del odio
son llevados a la maldad y ya gente que es malvada por naturaleza. Pues esto puede llevar a algo catastrófico. Aquí veis una ilustración del fusilamiento de un niño de 7 años que le dicen el niño de las canicas porque tenía unas canicas aquí para jugar, en Jalisco, en San Juan de los Lagos, que se llamaba José Natividad Herrera y Delgado. Y fue acribillado a balazos en San Juan de los Lagos, en Jalisco. Por tener simplemente una señal que decía Viva Cristo Rey. Esto lo explico en mi libro, El Valle Sagrado, mucho mejor. Ya sabéis que el Valle Sagrado tiene que ver el título con los cristeros, precisamente, y los persiguió un comunista masón que se llamaba Plutarco Elías Calles. Era comunista y masón. Y además lo protegieron las sectas protestantes. Era anticatólico, protestante, masón y comunista. En Elías Calles se ve muy bien lo que yo explico en mi libro del Valle Sagrado. Muy bien se explica, se ve ese contubernio entre todos estos grupos contra la Iglesia. ¿Veis? Se ve. Ahí lo explico de maravilla, la verdad. Pero vamos a seguir ya leyendo, porque tengo que apurarme, tengo que ir rápido. Cómo Cortés entró en la villa donde estaban poblados los de Gil González de Ávila, y de la gran alegría que todos los vecinos hubieron, y lo que Cortés ordenó. Después que Cortés hubo pasado el gran río del Golfo Dulce de la manera que tengo dicho, fue a la villa donde estaban poblados los españoles de Gil González de Ávila, que sería de allí a 2 leguas, que estaban junto a la mar. Y no donde solían estar primero poblados, que llamaron San Gil de Buena Vista. Y cuando vieron entre sus casas hombres a caballo y otros 6 a pie, espantáronse en gran manera, y como supieron que era Cortés, que tan nombrado era en todas estas partes de las Indias y en Castilla, no sabían qué hacer de placer. Y después de venir todos a besarle las manos y darle el parabienvenido, Cortés les habló muy amorosamente y mandó al teniente, que se decía Nieto, fuese donde daban carena al navío y trujesen 2 bateles que tenían, y que si había canoas, que asimismo las trujesen atadas de 2 en 2. Y mandó que se buscase todo el cazabe que allí tenían y llevasen al capitán Sandoval, que otro pan de maíz no había para que comiesen, y repartiese entre todos nosotros los de su ejército. Y el teniente lo buscó luego y no se hallaron 50 libras de ello, porque no comían sino zapotes asados y legumbre, y algún marisco que pescaban, y aun aquel cazabe que dieron guardaron para el malotaje, para irse a Cuba cuando estuviese calafateado el navío. Y con 2 bateles y 8 marineros que luego vinieron, escribió Cortés a Sandoval que él mismo en persona y el capitán Luis Marín fuesen los postreros que pasasen aquel gran río, y que mirase que no se embarcasen más de los que él mandase. Y los bateles pasaron sin mucha carga, por causa de la gran corriente del río, que venía muy crecido y recio, y con cada batel 2 caballos, y en las canoas no pasase caballo ninguno, que se perderían y trastornarían, según la furia del corriente. Y sobre el pasar delante uno que se decía Saavedra, hermano de otros Ábalos, parientes de Cortés, querían pasar primero, puesto que Sandoval
decía que en la primera barca pasarían, porque pasaban en aquella sazón los 3 religiosos, y que era justo tener primero cumplimiento con ello. Y como el Saavedra era pariente de Cortés, no quisiera que Sandoval le pusiese impedimento, sino que callara. Y respondióle no tan bien mirado como convenía. Y el Sandoval, que no se la sufría, tuvieron palabra, de manera que el Saavedra echó mano a un puñal, y puesto que el Sandoval, como estaba dentro en el río a más de la rodilla de agua, deteniendo que los bateles no se cargasen demasiado, así como estaba, arremetió al Saavedra, y le tenía tomada la mano donde tenía el puñal, y le derrocó en el agua, y si de presto no nos metiéramos entre ellos, o los despartiéramos, ciertamente el Saavedra librara mal, porque todos los más soldados nos mostramos de la parte de Sandoval. Hola Juan Carlos, hola Sergio, hola Rafael. Y sigamos, dejemos esta cuestión y diré cómo estuvimos 4 días en pasar aquel río y de comer. Ni por pensamiento, sino no era de unas pacayas que nacen en unas palmillas chicas y otras como nueces que asábamos y las partíamos y los meollos de ellas comíamos. Y en aquel río se ahogó un soldado con su caballo, el cual soldado se decía Tarifa, que pasaba en una canoa y no pareció más él ni el caballo. También se ahogaron 2 caballos y el uno era de un soldado que se decía Solís Casquete, que hacía bramuras por él y maldecía a Cortés y a su viaje. Quiero decir de la grande hambre que allí en el pasar del río hubo, y aún del murmurar de Cortés y de su venida, y aún de todos nosotros que le seguíamos. Pues cuando vimos llegado al pueblo no había bocado de cazabe que comer, ni aún los vecinos lo tenían, ni sabían camino, sino era de 2 pueblos que allí cerca solían estar, que se habían ya despoblado, y luego Cortés mandó al capitán Luis Marín que con los vecinos de Coacacualco fuésemos a buscar maíz, lo cual adelante diré. Tarifa, ¿veis? Aquí tenéis Paloma Alta en Tarifa. Este hombre se llamaba Tarifa. Como otro día, después de haber llegado a aquella villa, que yo no le sé otro nombre sino San Gil de Buenavista, fuimos con el capitán Luis Marín hasta 80 soldados, todos a pie, a buscar maíz y a descubrir la tierra. Y lo que más pasó, diré adelante. Ya he dicho que como llegamos a aquella villa que Gil González de Ávila tenía poblada, no tenían qué comer. Y eran hasta 40 hombres y 4 mujeres de Castilla y las 2 mulatas, y todos dolientes, y las colores muy amarillas. Y como no teníamos que comer nosotros ni ellos, no víamos la hora de ir a buscar. Y Cortés mandó que saliese el capitán Luis Marín con los de Coacacualco. Hola Eduardo y hola Ol. Bueno, parece ser, señores, que estamos, en mi caso ya estoy casi como los conquistadores. Bueno, todavía tengo para comer, ¿no? De milagro, ¿no? Pero está bien, no está bien pagado defender a España, ¿eh? te matan de hambre, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir. Y buscásemos maíz. Y fuimos con él sobre 80 soldados a pie hasta ver si había caminos para caballo. Y llevábamos con nosotros un indio de Cuba que nos fuese guiando a unas estancias y pueblos que estaban de allí 8 leguas, donde hallamos mucho maíz e infinitos cacahuatales y frisoles y otras legumbres, donde tuvimos bien que comer, y aún enviamos a decir a Cortés que enviase todos los indios mexicanos y llevarían maíz, y le socorrimos entonces con otros indios con 10 hanegas de ellos, y luego enviamos por nuestros caballos, y como Cortés supo que estábamos en buena tierra
y se informó de indios mercaderes que entonces se habían prendido en el río del Golfo Dulce, que para ir a Naco, donde degollaron a Cristóbal de Olí, era camino derecho, por donde estábamos, envió a Gonzalo de Sandoval con toda la mayor parte de su ejército que nos siguiese, y que nos estuviésemos en aquella estancia hasta ver su mandado. Y como llegó el Sandoval a donde estábamos, y vio que había bastadamente de comer, se holgó mucho, y luego envió a Cortés sobre 30 hanegas de maíz con indios mexicanos, lo cual repartió a los vecinos que en aquella villa quedaban. Y como estaban hambrientos y no eran acostumbrados sino a comer zapoteca, asado y cazabe, mirá lo que dice, que los de Guacacualco no estaban acostumbrados nada más que a comer zapoteca, asados. Lo voy a leer de nuevo porque es tremendo. Y dice, y como estaban hambrientos y no eran acostumbrados sino a comer zapotecas, asados y cazabe, y como se hartaron de tortilla, con el maíz que les enviamos, se les hincharon las barrigas. Y como estaban dolientes, se murieron 7 de ellos. Y estando de esta manera, con tanta hambre, quiso Dios que aportó allí un navío que venía cargado de las islas de Cuba con 7 caballos y 40 puercos, y 8 pipas de tasajos salados y pan cazabe. Y venían hasta 15 pasajeros y 8 marineros, y cuya era toda la más cargazón de aquel navío que se decía Antón de Camargo. Y Cortés compró fiado todo cuanto bastimento traía, y repartió de ello a los vecinos. Y como estaban de antes en tanta necesidad y debilitados, y se hartaron de la carne salada, dio a muchos de ellos cámaras, de que murieron 14. ¿Veis? Cuando una persona hace mucho ayuno, hasta se puede morir de comer. Pues como vino aquel navío con la gente y marinero, parecióle a Cortés que era bien ir a ver y calar y bojar aquel tan poderoso río. Si había poblaciones arriba, ¿y qué tierra era? Y luego mandó calafatear un bergantín que estaba al través, que era de los de Gil González de Ávila, y adobar un batel y hacerle como barco del descargo, y con 4 canoas atadas unas con otras, y con 30 soldados, y los 8 hombres de la mar de los nuevamente venidos en el navío, y Cortés por su capitán, y con 20 indios mexicanos, se fue por el río, y obra de 10 leguas que hubo ido el río arriba, halló una laguna muy ancha, que tenía el ojo de anchor 6 leguas, y no había población ninguna alrededor de ella, porque todo era anegadizo. Y siguiendo el río arriba, venía ya muy corriente, más que de antes. Y había unos saltaderos que no podían ir con el bergantín y los bateles y las canoas. Acordó de las dejar allí en el río en un remanso con 6 españoles en guarda de ella, y fue por tierra por un camino angosto. Y llegó a unos pueblezuelos despoblados, y luego dio en unos maizales, y de allí tomó 3 indios por guía, que le llevaron a unos pueblos chicos donde tenían mucho maíz y gallina. Y aún tenían faisanes, que en estas tierras llaman sacachueles, y perdices de la tierra y paloma. Y esto de tener perdices de esta manera, yo lo he visto. Y hallado en pueblos que están en comarcas de esto de Golfo Dulce. Cuando fui en busca de Cortés, como adelante diré. ¿Veis? A Yucatán, hola Karen y Rodri, le dicen la tierra del faisán y el venado. Exactamente lo mismo que describe Bernal del Castillo. ¿Habéis visto que hablaba de los venados en Mazatepec y ahora habla de los faisanes?
Realmente a Yucatán le dicen la tierra del faisán y del venado. Mira lo que dice aquí, Centre College. La tierra de faisán y del venado es importante para Mayab porque este libro da una voz al Mayab cuando mucha de su historia fue destruida. ¿Eh? Es facilísimo demostrar que no. Pero no importa porque como es la ciencia la que lo dice, ¿eh? Es más, te dice eso y Diego de Landa escribió libros recopilando todas las anécdotas de los mayas de Yucatán, que se llama La relación de las cosas de Yucatán. Entonces, en realidad es mentira, yo lo he demostrado en esta serie. Primero hubo ciudades que ya estaban abandonadas, y esto estaría, bueno, quizás lo meta en el libro, no sé. Pero también hay aquí cosas muy raras que tampoco son muy creíbles, Imaginaos que dicen que la cultura suya fue destruida cuando precisamente Diego de Landa hizo un alfabeto de maya español. Entonces yo os quiero hacer una pregunta. Yo fui a Yucatán, concretamente yo fui hasta Maní, que es donde dicen que Diego de Landa quemó todos los códices mayas. Esta es la iglesia de Maní, estos ángeles que veis aquí. Esta es la iglesia de Maní, este es el interior, aquí estaba Diego de Landa. Yo hago una pregunta. Es verdad que yo no tengo pruebas para demostrar que los historiadores mienten y que ahí hay algo oscuro en la maldición que dicen de Diego de Landa, porque dicen que quemó toda la cultura maya, pero Diego de Landa dice que quemó algunos libros y algunas cosas que eran para él satánicas. Pero yo os preguntaría, como ya sabéis que me gusta tanto hacer preguntas, si Diego de Landa quería destruir toda la cultura maya y ¿para qué hizo los libros? ¿Para que estuvieran los alfabetos? ¿Por qué hizo libros recopilando las cosas de Yucatán? ¿Por qué en Yucatán siguen hablando maya la mayoría? Mira, tú vas al Museo de Antropología o vas donde sea y te van a decir que el que descifró la escritura maya era Yuri Norozov, pero eso no es verdad, porque Landa muchísimo tiempo antes ya hizo el alfabeto. Entonces, si Diego de Landa quería destruir toda la cultura maya, ¿por qué hizo un alfabeto
¿Y por qué escribió una relación de todas las cosas que pudo de los mayas? ¿Qué sentido tiene? Pero como veis, el primero que entendió el maya es un ruso, cuando ya sabéis que había muchos españoles que lo hablaban y lo escribían, ¿eh? Que esto también es interesante, ¿no? A ver, Jerónimo de Aguilar, todos estos hablaban maya y lo escribían. Diego de Landa y todo. Pero resulta que tú vas a cualquier lado y te dicen que lo descubrió un ruso, ¿eh? Que yo me quedé... A mí me sorprendió porque yo cuando lo vi en el Museo de Antropología, digo, lo del ruso digo, qué raro, pero si yo he leído que los españoles escribían en maya, que hicieron códices en maya, no, pero el que lo descubrió todo fue un ruso. Que habrá que ver lo que tradujo el ruso, ¿eh? Los que habéis leído mi libro El Valle Sagrado, sabéis por dónde voy. Pero volvemos a lo mismo, es la palabra de la ciencia como contra ti. Yo recuerdo hablando con un periodista, ¿no? Y estaba allí diciendo que Diego de Landa, que los españoles querían acabar con los mayas, que lo iban a destruir. Y yo le pregunté eso, le digo, ¿y por qué, si querían destruir a los indígenas, por qué hicieron un alfabeto? ¿Y por qué hicieron los libros que hicieron, las relaciones de las cosas más importantes de los mayas? Y si los españoles querían destruir a los mayas y su idioma, ¿por qué Yucatán está lleno de mayas y de su idioma? Es cierto que algunas ciudades las destruyeron, pero los españoles dicen, no dan crónica de haberse encontrado tantas ciudades. Sí, muchas ciudades se cree y se piensa que estaban abandonadas antes. Pero vamos a seguir. Dice, volvamos a nuestra relación, que allí tomó Cortés guías y pasó adelante. Y fue a otros pueblezuelos que se dicen Sinacán, Tecintle, donde venían grandes, donde tenían grandes cacahuatales y maizales y algodón. Y antes que a ellos llegasen, oyeron tañer atabalejos y trompetillas, haciendo fiesta y borrachera. Y por no ser sentido Cortés, estuvo escondido con sus soldados en un monte. Y cuando vio que era tiempo de ir a ellos, arremeten todos a una y prendieron hasta 10 indios y 15 mujeres. Y todos los más indios de aquel pueblo de presto se fueron a tomar sus armas y vuelven con arco y flecha y lanza. Y comenzaron a flechar a los nuestros, y Cortés con lo suyo fue contra ellos, y acuchillaron 8 indios que eran principales. Y como vieron el pleito mal parado y las mujeres tomadas, enviaron 4 hombres viejos, y los 2 eran sacerdotes de ídolos, y vinieron muy mansos a rogar a Cortés que les diese los presos. Y trujeron ciertas joyezuelas de oro y de poca valía, y Cortés le habló con doña Marina, que iba allí con Juan Jaramillo, su marido, porque Cortés sin ella no podía entender los indios, y les dijo que llevasen el maíz, gallina y sal y bastimento que allí les señaló, y dio a entender a dónde habían quedado los bergantines y el barco y las canoas, y luego les daría los presos. Y le dieron a entender en qué parte del río quedaban, y dijeron que sí harían, y que de cerca de allí estaba uno como estero que salía al río, y luego hicieron barca y medio nadando la llevaron hasta que dieron en fondo que pudieron nadar bien. Pues como Cortés había quedado de les dar todos los presos, mandó Cortés que se quedasen 3 mujeres con sus maridos para hacer pan y servirse de los indios. Y no se las dieron. Y sobre ellos apellídanse todos los indios de aquel pueblo. Y sobre las barrancas del río dan una buena mano de vara, flecha y piedra a Cortés y a sus soldados. De manera que hirieron a Cortés en la cara y a otros 12 soldados. Allí se les desbarató una barca y se perdió la mitad de lo que traía y se ahogó un mexicano. Y en aquel río hay tantos mojicotes
que no se podían valer, y Cortés todo lo sufría, y da vuelta para su villa, que no sé cómo se la nombró, y bastésela mucho más de lo que estaba. Ya he dicho que el pueblo donde llegó Cortés se decía Sinacán, y me han dicho ahora que estará de Guatemala 70 leguas. Y tardó Cortés en este viaje y volver a la villa 26 días. Y como vio que no era bien poblar allí, por no haber pueblos de indios, y como tenía mucho bastimento, así de lo que antes estaba como lo de que al presente traía, acordó de escribir al Gonzalo de Sandoval que luego se fuese a Naco, y le hizo saber todo lo aquí por mí dicho de su viaje del Golfo Dulce, según lo tengo aquí relatado, y cómo iba a poblar a Puerto de Caballos, y que le enviase 10 soldados de los de Huacacualco, que sin ellos no se hallaba en las entradas. Como Cortés embarcó con todos los soldados que había traído en su compañía y los que había en San Gil de Buenavista, y fue a poblar a donde ahora llaman Puerto de Caballo, y se le puso nombre La Natividad, y lo que en él se hizo. ¿Visteis? Es como el niño que os he mostrado de 7 años que mataron el gobierno de Calle, ¿no? Mira, es un nombre Natividad que se usa mucho en México. Hola Silvia. Y dice Karen y Rodri que también están de mudanza. La mudanza es pesado. Es que yo, ¿qué pasa? Que como tengo que terminar la serie a tiempo y tener que hacer lo otro, la mudanza y lo otro, pues sí es un poco estresante. Pero bueno, ya si Dios quiere pronto estará todo arreglado. Y dice Cabeza que ya le llegó el libro. No sé qué libro es, pero bueno, seguro que te va a gustar. No me acuerdo cuál es el libro que... Dice, pues como Cortés vio que en aquel asiento se halló poblando a los de Gil González de Ávila no era bueno, acordó desembarcar en los 2 navíos, y bergantir con todo cuanto en aquella villa estaban, que no quedó ninguno. Y en 8 días de navegación fue a desembarcar a donde ahora llaman Puerto de Caballo. Y como vio aquella bahía buena para puerto, y supo de indios que había cerca poblaciones, acordó de poblar una villa que la nombró Natividad, y puso por su teniente a un Diego de Godoy, y desde allí hizo 2 entradas en la tierra adentro a unos pueblos cercanos que ahora están despoblados. Tomó lengua de ellos como había cerca a otros pueblos, basteció la villa de maíz y supo que estaba el pueblo de Naco, donde degollaron a Cristóbal de Olí cerca. Y escribió a Gonzalo de Sandoval, creyendo que ya había llegado y estaba de asiento en Naco, que le enviase 10 soldados de los de Huacacalcualco, y decía en la carta que sin ellos no se hallaba en hacer entrada, y le escribió cómo quería ir desde allí al puerto de Honduras, a donde estaba poblada la villa de Trujillo, y que el Sandoval con sus soldados pacificasen aquellas tierras y poblasen una villa. La cual carta vino a Sandoval estando que estábamos en las estancias, pues mi ya dicha, que no habíamos llegado a Naco. Mira, ahí está Trujillo en Honduras, ¿veis? 1930 kilómetros, más o menos, 1900, quizás menos, porque ahí da un poco de vuelta, quizás 1800. Como veis, se pasa por Palenque y por la zona que yo os he dicho, ¿no? Con la que hemos empezado el programa. Y dejemos de decir de Cortés y sus entradas que hacía desde Puerto de Caballo, y de los muchos mosquitos que en ella le picaban, ansí de día como de noche, que a lo que después le oía decir, tenía con ellos tan malas noches que estaba la cabeza sin sentido de no dormir. Pues como Gonzalo de Sandoval vio las cartas de Cortés,
Luego se fue desde aquellas estancias que dicho tengo a unos pueblezuelos que se dicen Cuyoacán, que estaban de allí 7 leguas. Y no se pudo ir luego a Naco, como Cortés le había mandado, por no dejar atrás en los caminos muchos soldados que se habían apartado a otras estancias por tener que comer ellos y sus caballos, y por causa que al pasar de un río muy hondo que no se podía vadear y era camino de las estancias, y por dejar recaudo de una canoa con que pasasen los españoles que quedaban rezagados y muchos indios mexicanos que venían dolientes. Y esto fue también porque de unos pueblos cercanos de las estancias que confinaban con el río y Golfo Dulce, venían cada día allí de guerra muchos indios de los pueblos. Y porque no hiciesen algún mal recaudo y muertes de españoles y de indios mexicanos, mandó Sandoval que quedásemos en aquel paso 8 soldados, y a mí me dejó por caudillo de ellos, y que tuviésemos una canoa del pasaje siempre varada en tierra, y que estuviésemos alertas si daban voces pasajeros de los que estaban en las estancias para luego les pasar. Y una noche vinieron muchos indios guerreros de los pueblos cercanos y de las estancias, creyendo que no nos velábamos, y por tomarnos la canoa tan de repente en los ranchos en que estábamos, y les pusieron fuego. Y no vinieron tan secretos, que ya les habíamos sentido, y nos recogimos todos los 8 soldados y 4 mexicanos de los que estaban sanos, y arremetimos a los guerreros, y a cuchilladas les hicimos volver por donde habían venido, puesto que flecharon a 2 soldados y a un indio. Mas no fueron mucho las heridas, y como aquello vimos, fuimos 3 compañeros a las estancias donde sentíamos que habían quedado indios y españoles dolientes, que sería una legua de allí, y trujimos a un Diego de Mazariegos, ya otras veces por mí nombrado, y a otros españoles que estaban en su compañía, y a indios mexicanos que estaban dolientes, y luego les pasamos el río y fuimos a donde Sandoval estaba. Y yendo que íbamos nuestro camino, como un español de los que habíamos recogido en la estancia iba muy malo, y era de los nuevamente venidos de Castilla y medio isleño, hijo de Ginovés, y como iba malo y sin tener qué le dar de comer sino tortilla y pinole, mira, el pinole. Mirad lo que le daban, pinole, pues bueno, por pinole está buenísimo. Yo lo he comido muchas veces, sí. Y es de maíz, y tiene cacao, es que depende, pero está bien bueno el pinol. Sí. Hay uno parecido que hacen de semilla de... Depende de la semilla. Tiene un nombre diferente, de otras frutas, ¿no? Pican la semilla y tiene nombres diferentes. El tejate, me parece que se llama. Con semilla de mamey, ¿no? A ver, el tejate, mamey. Sí. Este es lo mismo, pero con semilla de mamey, y esto en Oaxaca, en el mercado es tremendo. Esto es lo más bueno. Si vais, tenéis que preguntar en el mercado de Oaxaca por el tejate y tomártelo. ¡Oh! Eso está. Claro que supongo que si solo tienes eso y estás todo el día comiendo eso durante un mes, pues bueno, no están, pero es buenísimo. Entonces sigamos. Ya que llegábamos obra de media legua de donde estaba Sandoval, se murió en el camino, y no tuve gente para llevar el cuerpo muerto hasta el Real.
Y llegado donde el Sandoval estaba, le dije de nuestro viaje y del hombre que se quedó muerto. Y hubo enojo conmigo porque entre todos nosotros no le trujimos a cuesta o en un caballo. Y le dijimos al Sandoval que traíamos 2 dolientes en cada caballo y nos veíamos a pie. Y que por esta causa no se pudo traer. Y un soldado que se decía Bartolomé de Villanueva, que era mi compañero, respondió al Sandoval muy soberbio, que harto teníamos que traer nuestras personas, sin traer muertos a cuesta. Y que renegaba de tanto trabajo y pérdida como Cortés nos había causado. Y luego mandó Sandoval a mí y al Villanueva, sin más parar, le fuésemos a enterrar. Y llevamos 2 indios mexicanos y un azadón. E hicímosle su sepultura y lo enterramos y le pusimos una cruz. Y hallamos en la faltriquera del muerto una taleguilla con muchos dados y un papel escrito, que era una memoria de donde era natural y cuyo hijo era, y qué bienes tenía en Tenerife. Y después, el tiempo andando, se envió aquella memoria a Tenerife. Perdónele Dios. Amén. Dejemos de contar cuentos y quiero decir que luego Sandoval acordó que fuésemos a otros pueblos que ahora están cerca de unas minas que descubrieron desde a 3 años. Y desde allí fuimos a otro pueblo que se dice Quinistán. Y otro día, a hora de misa, fuimos a Naco. Y en aquella sazón era buen pueblo. Y hallámosle despoblado de aquel mismo día. Y después de nos aposentar en unos patios muy grandes a donde habían degollado al maestre de campo Cristóbal de Olí, otras veces por mí nombrado, que estaba el pueblo bien bastecido de maíz, de frijoles y ají, y también hallamos un poco de sal, que era la cosa que más deseábamos, y asentamos nuestro fardaje como si hubiéramos de estar en él para siempre. Hay en este pueblo la mejor agua que habíamos visto en toda la Nueva España. Y un árbol que en mitad de la siesta, por recio sol que hiciese, parecía que la sombra del árbol refrescaba el corazón. Y caía del uno como rocío muy delgado que confortaba las cabezas. Y aquel pueblo en aquella sazón fue muy poblado y en buen asiento. Y había fruta de los zapotes colorados y de los chicos. Y estaba en comarca de otros pueblos chicos. Y déjalo he aquí y diré lo que aquí nos avino. Los zapotes ahora la gente no los quiere. Fijaos, es curioso. Se han modernizado, por ejemplo, donde yo vivo aquí hay 1, 2, 3, hay 4 zapotes, pero casi nadie coge la fruta. Prefieren pagar en la tienda, imaginaos, prefieren pagar en la tienda un jugo o algo químico. Es tremendo, pero es verdad. Tienen el árbol ahí, señores, que es gratis, que está buenísimo, que es saludable, que es sanísimo. Y prefieren beberse un veneno químico empaquetado y pagarlo. Increíble. Dice, ¿cómo el capitán Gonzalo de Sandoval comenzó a pacificar aquella provincia de Naco y de los grandes reencuentros que con los de aquella provincia tuvo y lo que más se hizo? Esto de los zapotes os lo pongo para que veáis que los españoles no extinguieron a los zapotes. Los zapotes cuando se están echando a perder y los están arrancando es recientemente. Desde que hubimos llegado al pueblo de Naco y recogido maíz, frisoles y ají, y con 3 principales de aquel pueblo que allí en los maizales prendimos, a los cuales Gonzalo de Sandoval halagó y dio cuentas de Castilla, y les rogó que fuesen a llamar a los demás caciques, que no se le haría enojo ninguno. Fueron así como se lo mandó, y vinieron 2 caciques. Mas no pudo acabar con ellos, que se poblase el pueblo, salvo traer de cuando en cuando poca comida.
ni nos hacían bien ni mal, ni nosotros a ellos. Y así estuvimos los días y los primeros días. Y Cortés había escrito a Gonzalo de Sandoval, como de antes dicho tengo, que luego le enviase a Puerto de Caballos 10 soldados de los de Guacacualco y todos nombrados por sus nombres, y entre ellos era yo uno. Y en aquella sazón estaba yo algo malo, y le dije a Sandoval que me excusase, porque estaba mal dispuesto, y él que lo había ganas, y así quedé. Y envió 8 soldados muy buenos varones para cualquiera afrenta. Y aún fueron de tan mala voluntad que renegaban de Cortés y aún de su viaje. Y tenían mucha razón, porque no sabían cierto si la tierra por donde habían de ir estaba de paz. Acordó Sandoval de demandar a los caciques de Naco 5 principales indios.